Antes de seguir con la sociedad colectiva, que es el siguiente tema, vamos a seguir analizando unos artículos del Código de Comercio. ¿Cuántos artículos que están pendientes, por favor? Bueno, creo que nos quedamos por el artículo. ¿Dónde nos quedamos, Myron? El que toca al que es el artículo 34. 34. Ese tenemos que ver ahorita. Ajá. ¿Están seguros? ¿No hay ningún otro que analizar detrás? Vale, porque la clase pasada terminamos en el artículo 31. Ese terminó de explicar. Entonces nos tocaría el 34, ¿verdad? Sí. Bueno, el pacto leonino. Pues el pacto leonino, el espíritu del pacto leonino realmente es que es nula ipso iure toda aquella cláusula o estipulación contractual que establezca que alguno o alguno de los socios no participan en sus actividades, pero válidamente pueden pactarse preferencias entre estos, ¿sí? Y así lo establece el artículo. Vamos a ver, permítame. Si nosotros analizamos el artículo 34, dice pacto leonino y preferencias. Nulas y se tienen por no puestas, dice, las cláusulas de la escritura social en que se estipule que alguno de los socios no participará en las ganancias, pero puede válidamente convenirse en preferencias entre los socios para el pago de sus capitales, en caso de liquidación o de pago de utilidades o dividendos. La estipulación que decimos eso capitalista de participar en las pérdidas no producirá efecto contra terceros. Entonces, ¿cómo tenemos que entender el pacto leonino? El pacto leonino es si se pacta en la escritura constitutiva, ¿sí? Que alguno de los socios no va a participar en las ganancias, ya sea en toda la vida de la sociedad o en algún ejercicio social, entonces eso eso es nulo, se tiene por no puesto. ¿Por qué? Porque desde que uno de los principios principales del derecho mercantil es la intención de lucro, ¿verdad? ¿Qué características, perdón? Entonces de ahí se desprende eso. Pero se pueden pactar preferencias en los socios, en la distribución de utilidades, en la distribución de dividendos, pero eso no quiere decir que los socios no vayan a ganar. Por ejemplo, hay acciones de voto limitado y de voto preferente, nos vamos a dar cuenta que van a votar en ciertos y determinados asuntos y en otros no. Entonces a ellos se les podría, por ejemplo, llamar a que la distribución de utilidades se las distribuyan a unos socios antes que otros, pero que no vayan a participar el conglomerado total de socios que han fundado una sociedad, el tipo que fuera, eso no es válido. Pero la preferencia en la distribución de utilidades, es decir, el socio, por ejemplo, fulano de tal aportó el 75% del capital, bueno, es el mayoritario, tiene el 50% del capital, pues distribuyámosle a él primero, es válido. Pero los demás en ese mismo ejercicio le tienen que distribuir sus utilidades, es totalmente válido. ¿No sé si hay alguna duda con respecto a esta normativa? ¿No? ¿Qué manda? No, muy claro. Bueno, dice utilidades no causadas. Estamos leyendo esto porque esto es mi estilo, ir leyendo artículos, a veces soy criticado duramente por esto, pero igual es mi estilo y a mí me gusta así. Prefiero dar, tal vez no el 100% del programa, pero lo poco que hay bien explicado. O al menos eso quiero creer que lo explico bien. Bueno, dice utilidades no causadas. Dice, queda prohibida la distribución de utilidades que no se hayan realmente obtenido conforme al balance general del ejercicio. Recordémonos que el instrumento idóneo, contabilidad, la sociedad tiene que ver una contabilidad y el instrumento contable con que se van a distribuir las utilidades es el balance general. ¿Sí? El balance general. El balance general es un instrumento contable que nos va a establecer cómo está la sociedad. Si la sociedad es rentable, si la sociedad tuvo ganancias, si la sociedad tuvo pérdidas, si la sociedad está perdiendo capital, si la sociedad tiene causal de disolución, etcétera, por pérdida de capital o alguna circunstancia. Si la sociedad es rentable, ¿verdad? Dice, aparte de las utilidades del ejercicio social recién pasado, también se podrán distribuir utilidades acumuladas de los ejercicios anteriores. Puede que hayan puede que hayan utilidades acumuladas. ¿Cómo es eso que hay actividades, que hay utilidades acumuladas de ejercicios anteriores? Sí, puede ser que una entidad pues tenía créditos por cobrar y no los distribuyó, o que tenía alguna mercadería entregada en consignación y no, los proveedores no
los acreedores no habían pagado todavía eso. Eso se puede dar. Es un ejemplo. Dice, los administradores que autoricen pagos en contravención de lo anterior y los socios que los hubieran percibido responderán solidariamente de su reintegro a la sociedad, lo que podrá ser exigido por la propia sociedad y por sus acreedores y por los socios. O sea, tienen que distribuirse conforme al balance general, y si están distribuyéndolos en otra forma que no sea adecuada, una futura auditoría por él se podría establecer que no fue distribuida así, entonces ellos van a tener que reintegrar ese dinero para que sea repartido de la forma como lo establece ese balance general. Y van a ser responsables los socios que recibieron ese dinero, van a responder los administradores que utilicen esos pagos y los socios que hubieran recibido, que habían percibido esos pagos, van a responder solidariamente. ¿Qué es la solidaridad? Ya lo explicamos. La mancomunidad solidaria de las obligaciones, pues se puede requerir de pago a cualquiera de los socios o cualquier administrador, el que pague por cuenta de él, subroga al acreedor y ahí tiene derecho de repetición contra los demás. Esa es la solidaridad. No sé si hay alguna duda respecto a esto. En los artículos 36 y 37, me parece que esos ya los analizamos. Ya, y el 38. El 38 también ya se analizó. El 39, ¿ya se leyó? No. Bueno, analicemos. Dice, se prohíbe a los socios. Dice, usar el patrimonio o de la razón o denominación social para negocios ajenos a la sociedad. O sea, los socios no pueden usar el patrimonio social ni la razón social o denominación social para negocios que no sean de la sociedad, que sean negocios ajenos, que no sean negocios del objeto social y que por lo tanto son negocios ajenos, negocios que no son de la sociedad. ¿Sí? La asistencia está otra vez ahí en el chat, por favor, pueden anotarse los que no lo han hecho aún. Dice, si tuvieran la calidad de industriales, ejercer la industria que aportan a la sociedad, salvo en beneficio de esta, o dedicarse a negociaciones que los distraigan de las obligaciones sociales para con la sociedad, a menos que obtengan el consentimiento de los demás socios o que haya pacto expreso contrario. ¿Sí? Entonces, cuando es un socio industrial, este no puede ejercer su arte, su oficio, su trabajo, ¿sí? Uno puede ejercer ese arte que aporta a la sociedad y emplearlo en otras negociaciones distintas que no sean las negociaciones del objeto social de la sociedad, valga la redundancia, donde que no sean negocios de la sociedad mercantil, de la entidad mercantil. Y para esto tendría que haber el consentimiento de los demás socios, el pacto expreso contrario, que en la escritura se permita esa circunstancia, la escritura constitutiva de todo, si no, tendría que decir dos socios. Dice ser socios de empresas análogas o competitivas o venderlas por su cuenta o por cuenta de terceros, si no es con el consentimiento unánime de los socios. Esta prohibición no es aplicable a no es aplicable a los accionistas de las sociedades por acciones. Entonces, los socios no pueden emprender empresas análogas, una empresa individual, un comerciante individual, una empresa mercantil que tenga el mismo objeto de la sociedad, el mismo objeto social, ¿sí? O sea, ellos no pueden ser socios de empresas, o sea, no pueden ser socios de otras sociedades, perdón, estaba confundido, no pueden ser socios de otras sociedades que sean la competencia de esta sociedad. Por ejemplo, que alguien es socio, por ejemplo, de Coca-Cola y se quiere pasar a Pepsi-Cola también, a ser socio de Pepsi-Cola. No se permite, a menos de que exista el consentimiento unánime de los socios, pero en las sociedades por acciones, las sociedades accionadas, las sociedades de capital, la sociedad anónima, la sociedad comandita por acciones y la sociedad de emprendimiento, ahí sí de emprendimiento no, sí se permite esa circunstancia. En la sociedad de emprendimiento, sí, también sí es permitido porque es una sociedad capitalista. Estaba confundido con una disposición legal de esta sociedad que era la transmisión de los títulos de acciones, pero eso no es aplicable aquí. Entonces, cuando se trata de una entidad mercantil no accionada, ahí es prohibido que ellos emprendan ese tipo que se sean socios de empresas competitivas, lo que se dediquen al mismo objeto social es la sociedad a la cual se son socios. Pero si fuera una sociedad de tipo capitalista accionada, ahí sí pueden hacerlo.
Dice, ceder y grabar su aporte de capital en la sociedad sin el consentimiento previo y unánime de los demás socios, solo cuando se trata de sociedades accionadas. Entonces, el socio no puede transmitir su calidad de socio en una sociedad colectiva de responsabilidad limitada o en comandita simple, ¿sí? Si no es que los socios, los demás socios, dan el consentimiento unánime para que éste pueda enajenar, pueda transmitir su participación. Es decir, yo soy socio de un banco y me quiero salir del banco. Entonces vengo y transfiero mi calidad de socio a otro sujeto. Pero en las sociedades que no son por acciones, eso no es permitido si no existe el consentimiento unánime de los socios. Tiene que haber consentimiento previo y unánime de los socios para eso. Pero en las sociedades por acciones, ahí es libre el socio de transferir su derecho. Solo tiene que agotar un derecho de tanteo adentro de la sociedad y pues, es libre, ¿verdad? Es libre de transmitir las acciones sin... ¿Hay alguna? Vamos a ver. El 41 no, el 40 no lo hemos leído, ¿verdad? Los socios que velaron por escala las provisiones contenidas en el artículo anterior pueden ser excluidos de la sociedad. Aquí se da la figura de la exclusión, que es la expulsión del socio, cuando el socio se puede apartar de la sociedad por dos circunstancias. Se puede apartar de la sociedad por separación y la otra es por exclusión. Cuando el socio se separa de la sociedad, ya hemos visto algunos casos, cuando por ejemplo en la prórroga, cuando ya no quiere estar, se sale, o por ejemplo, es voluntario. Pero la exclusión es la expulsión del socio. La exclusión es la expulsión del socio. La separación es un acto voluntario, que puede estar pactado en la escritura constitutiva o en las formas y condiciones que hemos visto que en el Código. Entonces, por ejemplo, cuando se nombra un administrador que no es socio de la sociedad, el socio disidente se puede separar de la sociedad y la sociedad continúa sin él. Separación, acto voluntario establecido en la ley, por medio del cual el socio deja de ser parte de la sociedad. Pero la exclusión, hay ciertas prohibiciones en la sociedad, no solo las que hemos visto aquí en esta normativa, sino que hay otras mucho más profundas que están reguladas también en el artículo 39, otros que pueden estar en la escritura constitutiva, que si el socio realiza ciertos y determinados actos, entonces está contraviniendo un orden normativo, está contraviniendo el orden normativo del Código de Comercio o de la escritura constitutiva, que es ley para los socios, el pacto social, entonces ahí puede ser expulsado de la sociedad. Disculpen, el 41 ya lo leímos, ¿no? Perdón. No se le escuchó. ¿No? 41. 41 no le hemos leído. Miren, si se me está escuchando interrumpido, por favor me avisan. Está bien, Lick. Si me interrumpen, me avisan porque tengo que ir a jalarle el pelo a alguien por ahí que está haciendo cosas que no debe hacer ahorita con la red en mi casa. Bueno, jalarle el pelo no puedo, pero a corregirlo sí. No hay un angelito ahí que anda jugando por ahí. Bueno, vamos a ver el artículo 41. Dice, en los asuntos que deban resolver, dice, en los asuntos que deban resolverse por los socios y que conforme al contrato social o por disposición de esta ley no requieren una mayoría especial, decidirá el voto de la mayoría. Dice, constituirá la mayoría la que se haya establecido en el contrato y a falta de estipulación, la mitad más uno de los socios o la mitad más una de las acciones. En la sociedad anónima no tenemos tantos problemas con las mayorías. La sociedad anónima establece cuál va a ser la mayoría que debe adoptarse. ¿Te manda? ¿Alguien dijo algo? Bueno, entonces, en la sociedad anónima las mayorías están determinadas. Las mayorías con que se deben adoptar los votos de las asambleas generales, ordinarias y extraordinarias, pues, están establecidas en ley. Pero si nosotros vamos a analizar más adelante cuando veamos la sociedad colectiva, la sociedad responsabilidad limitada, y sobre todo la sociedad de comandita simple, que se regulan mucho supletoriamente por la sociedad colectiva, nos vamos a dar cuenta que no hay mayoría. No hay mayoría, entonces ahí podemos aplicar este artículo, a menos que la escritura social establezca otro tipo de mayoría.
Cuando no se requiere una mayoría especial, dice que sí el voto de la mayoría. El voto de la mayoría, según aquí, dice es la mitad más uno de los socios. La mitad más una de las acciones. Dice, la participación o toma de decisiones en asambleas, juntas, sesiones administrativas, el envío de convocatorias y cualquier comunicación entre los socios. Cualquier comunicación entre los socios y entre los socios y la sociedad mercantil podrá realizarse por cualquier método de comunicación a distancia, según lo estipulado en el escritura social. Es decir, cualquier decisión que los socios van a adoptar, cualquier comunicación entre ellos, cualquier convocatoria de una asamblea se puede utilizar cualquier método de comunicación a distancia, o sea, por correo electrónico, ¿verdad? Por un grupo de WhatsApp que puedan tener, o por cualquier otra tecnología que permita esa comunicación. Dice, en caso se utilicen, eso es lo importante, dice, en caso se utilicen tecnologías, en caso se utilicen tecnologías que permiten la comunicación a distancia, se considerará que el acto ocurrió en el lugar en el que la sociedad tenga su domicilio. ¿Sí? Cuando estén reunidos, por ejemplo, en una reunión de Zoom, así como nosotros, o alguna otra aplicación, entonces la ley presume que ocurrió en el lugar donde la sociedad tenga su sede, su domicilio, perdón. Y hay que ver cómo interpretan este concepto de domicilio, porque el domicilio, o sea, la ley, los domicilios es el departamento, ¿no? Creo que ahí debe decir la sede social, pero bueno, eso lo habíamos discutido la vez pasada. Esto ya lo habíamos leído. Dice, para la validez de cualquier comunicación a distancia, la escritura social podrá determinar la aplicación de los mecanismos previstos en la legislación nacional o cualquier otra alternativa para asegurar la autenticidad e integridad de sus comunicaciones. Bueno, el artículo 42, ya lo leímos, ¿no? No, Lick. No lo hemos leído. Bueno. Dice, los acreedores particulares de un socio no podrán, esto ya lo habíamos visto ustedes, palabra que ya. Dice, los acreedores particulares de un socio no podrán, mientras dure la sociedad, hacer efectivos sus derechos, sino sobre las utilidades. Y la repartición se haya acordado y sobre la parte que le corresponde ser liquidada por la sociedad. Podrán, sin embargo, embargar esta porción y las sociedades accionadas embargar y hacer vender las acciones del deudor. Entonces, los acreedores particulares de un socio, lo que pueden embargar son las utilidades, las ganancias, lo que se le va a repartir al socio. La participación no la pueden embargar, o sea, no pueden embargar lo que es la aportación, no pueden. Pueden embargar las utilidades en sociedades no accionadas, pero en las sociedades que son accionadas, ahí sí pueden, la sociedad anónima, la sociedad comanitas por acciones y la sociedad de emprendimiento, en ese tipo de sociedades, ahí sí pueden no solo embargar las utilidades, sino que también embargar la participación accionaria que el socio pueda tener. Acciones que se pueden. Dice, no puede prorrogarse la sociedad, sino satisfaciendo al acreedor embargante, incluso mediante la liquidación de la participación del socio deudor. O sea, cuando se da la prórroga después, la prórroga puede darse después del plazo, en este caso no se autoriza, mediante entonces, un acreedor que haya embargado alguna participación o utilidad del socio, entonces en ese caso debe hacerse el pago al acreedor para poder continuar la sociedad. Dice nuevos socios y herederos. Dice. Dice, salvo en el caso de las sociedades accionadas, o sea, están exceptuadas las sociedades accionadas. No podrán admitirse nuevos socios sin el consentimiento unánime de los demás. O sea, en las sociedades accionadas no se requiere el consentimiento unánime de los socios para que un socio nuevo llegue a integrar esa sociedad. Pero en las sociedades que no son por acciones, las sociedades que son por aportaciones, las sociedades de personas, la sociedad colectiva de responsabilidad limitada y la sociedad en comandita simple, ahí sí, si un socio nuevo quiere entrar a la sociedad, tiene que tenerse el consentimiento unánime de los socios para que este sujeto pueda entrar a la sociedad. Dice, escuchen esto, dice, podrá pactarse que a la muerte de cualquiera de los socios continúe la sociedad con sus herederos. Este pacto no obliga a estos a entrar a la sociedad, pero sí a los demás socios a recibirlos. O sea, si algún socio muere,
su participación accionaria o su aportación, ya sea en una sociedad en una sociedad de personas o de capital, accionada o no accionada, entiéndase esos conceptos. Si muere el socio, sus herederos pueden entrar a formar parte de la sociedad. Tienen que erradicar el proceso de sucesión intestado, tienen que nombrarse herederos, realizar las comunicaciones correspondientes en los registros respectivos, si es que hay garantías. Y esto no los obliga a ellos a entrar a la sociedad. Si ellos no quieren entrar, no entran y podrán pedir la liquidación de la participación del socio, que le entreguen las utilidades que hayan hasta el momento y el aporte de capital que ellos dieron. La misma supongo que esto debe ser así. Si ellos no quieren seguir, no siguen. Pero los socios, aunque ellos no quieran, los demás socios están obligados a recibirlos. Comprobar el último párrafo. Lo que es este artículo, esto ya lo habíamos visto hasta el 50 y... Yo creo que hasta el 58 lo habíamos visto, ¿verdad? 49. Tocaría. No, es que ese ya lo vimos. Ese ya no lo voy a leer. Eso lo expliqué yo. El 49 ya lo expliqué yo. Eso ya lo vimos. Cuando hay dos o más administradores, tienen que proceder conjuntamente y la posición de unos impedirá que otros actúen. Eso ya lo vimos. Igual el artículo 50, el 51, el 52, el 53, la falta de facultades, también la rendición de cuentas, la rendición recíproca de cuentas, los actos excedentes a facultades y el administrador extraño a la sociedad, que era lo que habíamos dicho al principio. Pienso que por aquí ya estamos con esto, ¿verdad? ¿Estamos, Mike? Así es. Sí. Entonces vamos a entrar ahora a analizar lo que es la sociedad colectiva. Voy a comenzar a compartir pantalla, si me lo permite. Vamos a ver dónde está la sociedad colectiva. Y no sé si ya se apuntaron en el listado. Bueno, analicemos la sociedad colectiva. ¿Ya se apuntaron en el listado? Les voy a pegar otra vez aquí. Dale. Bueno. Vamos entonces a compartir pantalla. Vamos a analizar esta sociedad colectiva. Bueno. Analicemos. Vamos a hablar de la sociedad colectiva. Bueno. La sociedad colectiva es el primer tipo societario que vamos a analizar hoy en día y que es una sociedad mercantil de tipo personalista. Tiene su capital dividido y representado por aportaciones. Se identifica con una razón social y los socios van a responder de las obligaciones sociales de forma solidaria, subsidiaria e ilimitadamente de las obligaciones sociales, ¿no? Si nosotros decimos que es una sociedad de tipo personalista, porque su regulación legal así lo insinúa, donde se le da más importancia al socio, miramos que la sociedad, decimos, comparamos una sociedad colectiva y una sociedad anónima y decimos, bueno, pero ¿por qué la regulación es tan parca? Porque es a los socios a los que les corresponde regular el órgano de administración, el órgano de fiscalización, las asambleas, la razón social, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Por eso es que su capital está dividido por aportaciones. Las aportaciones es lo que cada socio ha dado a la sociedad de capital para poder ser socio, ya sea dinero o bienes muebles o derechos. Y hay que entender que estas aportaciones únicamente están delimitadas en la escritura constitutiva. De ningún modo pueden ser representados por títulos denominados acciones, que son distintos, ¿verdad? Pero son aportaciones porque no hay ningún título o documento que pueda determinar, que puedan acreditarse documentalmente y que eso sirva para poder enajenar la calidad de socio, como sucede en una sociedad nueva. Pues se identifica como una razón social. Ya más adelante vamos a ver cómo se forma la razón social. Se forma con el nombre y apellido de uno de los socios o con los apellidos de dos o más de ellos. Y los socios van a responder a las obligaciones sociales de forma solidaria, subsidiaria y limitada. Y vamos a explicar ya ese tipo de responsabilidad
Pero antes que sería bueno que nosotros leyéramos el artículo 59. Y ese artículo establece que, dice, sociedad colectiva. Sociedad colectiva es la que existe bajo una razón social, en la cual todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente de las obligaciones sociales. Ya vamos a explicar eso. Aquí tenemos los elementos. Estamos diciendo que es una sociedad mercantil porque adopta una de las formas que establece el Código de Comercio para fundar y crear una sociedad, una de las formas que establece el socio que permite la aglomeración de sujetos para que puedan fundar una sociedad mercantil, que es, por eso es que es una sociedad mercantil, a tenor de lo que establece el artículo 59 y a lo que establece el artículo 10, ¿verdad? Escoge uno de esos tipos societarios. Es de tipo personalista, como veníamos nosotros anunciando, porque la naturaleza de esta sociedad mercantil y toda su normativa, toda su regulación legal, da importancia más a la persona del socio que al capital. Por eso es una sociedad intuito personal, ¿verdad? Por esa circunstancia. Tiene mucho que ver la persona, se le da más importancia. Se identifica como una razón social. La razón social es el medio que utiliza para identificarse la sociedad colectiva. Y esta se forma con el nombre y apellido de uno de los socios colectivos o con los apellidos de dos o más de ellos y con el agregado obligatorio y compañía de sociedad colectiva que podrá abreviarse CIA-SC. Nosotros analizamos el artículo 61. El Código de Comercio dice razón social. Razón social. Dice, la razón social se forma con el nombre y apellido de uno de los socios, o con los apellidos de dos o más de ellos, y con el agregado obligatorio de la vivienda y compañía, sociedad colectiva, vivienda que podrá abreviarse y CIA-SC. Ahorita vamos a analizar unos ejemplos. Dice ejemplos. Dice Carlos Aquino Peña y compañía, sociedad colectiva. Él es un socio fundador, dice con el nombre de uno de los socios o con los apellidos de dos o más de ellos. No, no es fundador, eso es para otro tipo de sociedades. Entonces, con el nombre de uno de los socios o con los apellidos de dos o más de ellos. Entonces, el primer ejemplo es con el nombre de uno de los socios, dice. Y tenemos que entender por nombre, no el nombre propio, como Carlos, como Mario, como Adolfo, sino que es el nombre. El nombre se compone, ¿cómo se divide el nombre? A ver. Nombre propio, ¿sí? Nombres y apellidos. No. Nombre, pues sí está bien. Pero el nombre se divide en nombre propio o de pila, ¿sí? Y el patronímico, conocido muy coloquialmente como apellido, ¿sí? Así se divide el nombre. Nombre propio o de pila, ¿sí? O el apellido o patronímico, ¿sí? Eso lo entendemos nosotros por nombre, ¿verdad? Dice, la razón social dice, se forma con el nombre y apellido de uno de los socios o con los apellidos de dos o más de ellos, que es la segunda fórmula. Y aquí tenemos Aquino Peña, Portillo Orellana, Duarte Pérez, Palma de Noriega y compañía S en C. Y ya en los dos ejemplos, tanto en el de arriba como el de abajo, se puede utilizar y compañía sociedad colectiva y se va a abreviar y sí a S en C. Lo estamos poniendo a título de ejemplo, ¿verdad? A título de ejemplo. Bueno, eso de la responsabilidad subsidiaria. La obligación de los socios de responder de las obligaciones sociales va a adquirir el carácter de principal una vez que la sociedad ya no pueda responder de las obligaciones sociales, al agotarse el patrimonio social, entonces ya responden los socios con su patrimonio personal. Primero se agota, la subsidiariedad tenemos que entenderla de la siguiente forma. Primero se agota el patrimonio social y una vez agotado el patrimonio social, se agota el patrimonio personal de cada socio. No vayamos a confundir esta responsabilidad subsidiaria con la ilimitada. No, la subsidiariedad tenemos que entenderla nosotros, ¿sí? Se va a responder de las obligaciones sociales primero con el patrimonio social de la sociedad colectiva y una vez fenecido este patrimonio social, se agota el patrimonio personal del socio, ¿sí? Porque es una sociedad de tipo personalista, por eso es que también debe responder con su propio patrimonio porque es de tipo personal, es un título personal. Entonces, ¿en qué consiste la subsidiariedad? Así resumido. Primero, se responde con el patrimonio social de la sociedad colectiva, de qué se trate. Y una vez fenecido este patrimonio social, ya no alcanza el patrimonio social, entonces se responde con el patrimonio personal del socio. Si ya la sociedad es un periódico, ¿verdad? Un periódico, un diario
Y entonces ya vendieron todo, ya vendieron el mobiliario, ya agotaron las cuentas, ya agotaron todo, ya vendieron las prensas, ya vendieron todas las computadoras y todo, hasta el edificio, ya no pueden seguir cumpliendo con las obligaciones sociales. Entonces, ahora hay que ir con los socios y comenzar a utilizar el patrimonio de los socios, y los socios van a vender sus vehículos, sus casas, van a aportar dinero de sus cuentas bancarias personales, de su patrimonio personal, no del patrimonio que aportaron a la sociedad para ser socios. Tenemos que distinguir en eso. Entonces, primero se fenece la subsidiariedad, quiere decir, primero se agota el patrimonio social y luego el patrimonio personal del socio. El que me conteste en el examen que la subsidiariedad es porque el socio responde esto con sus propios bienes, le voy a poner 0, porque estoy explicando claro. Primero se responde con el patrimonio, porque eso siempre lo confunden. Lo bueno es que esta acá se queda grabada y las regañadas también aquí quedan grabadas. Primero se responde con el patrimonio de la sociedad, y una vez agotado el patrimonio de la sociedad, se agota el patrimonio personal de la sociedad. Es la subsidiariedad. Reitero, primero el patrimonio social, primero para cubrir las obligaciones de la sociedad, se agota el patrimonio de la sociedad, y una vez agotado el patrimonio social, si este ya no alcanza, entonces se agota el patrimonio personal de cada socio. Es la subsidiariedad. La responsabilidad ilimitada. Es decir, que la responsabilidad del socio no está limitada al patrimonio social, sino que al patrimonio personal de cada socio. O sea, aparte de que el socio va a responder con su aporte de capital, va a responder con su patrimonio personal. Es decir, eventualmente el socio va a responder de las obligaciones sociales hasta con sus propios bienes. Pero esto, reiteramos, tiene carácter subsidiario. Reiteramos que una vez el patrimonio social no alcance para responder con las obligaciones sociales, entonces válidamente los socios pueden responder con sus obligaciones, con su patrimonio personal. ¿Verdad? Por favor, veamos el... Miren, lo que es importante, esto de la responsabilidad ilimitada también tiene sus excepciones. El artículo 60 dice, la estipulación de la escritura social que exima a los socios de la responsabilidad ilimitada y solidaria no producirá efecto con relación a tercero, pero los socios pueden convenir entre sí que la responsabilidad de algunos de ellos se limite a porción o cuota determinada. ¿Sí? Eso se refiere a la responsabilidad ilimitada. Los socios van a responder con sus propios bienes. La responsabilidad ilimitada, ¿cómo la resumo yo? Los socios responden con sus propios bienes. Ahí está ahí. Que me conteste esto, perfecto. Pero hay una regla ahí que establece que los socios pueden pactar válidamente que su responsabilidad se limite a una porción o cuota determinada. A eso se refiere. Es su patrimonio personal, por supuesto. ¿Hay alguna duda de esto? Nick, disculpe, este, me costó escuchar mucho porque está lloviendo. Con respecto a la responsabilidad ilimitada es donde los socios responden con sus propios bienes. Y la limitada, ahí te habló un poquito más, no le escuché, No hay disculpe. responsabilidad limitada en esta sociedad. No hay responsabilidad limitada en esta sociedad. La responsabilidad es ilimitada. Eso es decir, que los socios responden con sus propios bienes. El espíritu del 60, del artículo 60, es que no se puede limitar la responsabilidad de los socios para que ésta no sea ilimitada. O sea, la estipulación de la escritura social que establezca que la responsabilidad de los socios no sea ilimitada y subsidiaria no produce efectos frente a terceros. Pero los socios pueden válidamente pactar en la escritura constitutiva que esa responsabilidad ilimitada de los socios pueda tener como margen, pueda tener como límite, pueda tener como techo, ¿sí? Por decirlo así coloquialmente, una cantidad de dinero específica, una cantidad o cuota específica. Ellos pueden pactar que sea una cuota específica. ¿Hoy sí? ¿Entendió? Gracias, Nick. Disculpe, ¿se me está escuchando bien o hay problemas o no me escuchan bien? ¿Se lo escucha bien, Nick? Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a analizar la responsabilidad solidaria. Y cuando estamos hablando de la responsabilidad solidaria, nosotros ya habíamos analizado en su oportunidad el artículo 1352 del Código Civil. Cuando estamos hablando que la responsabilidad de los socios colectivos es solidaria, esto se traduce bajo la siguiente fórmula. Cualquiera de los socios, con respecto a las obligaciones sociales, ¿sí? Con respecto a las obligaciones sociales, a las deudas que tenga la sociedad,
cualquiera de los socios puede ser requerido por el cumplimiento de estas. ¿Sí? El socio que pague subroga al acreedor y tiene el derecho de repetición frente a la propia sociedad y frente a los, sobre todo, frente a los socios de los colectivos, para que se le retribuya esa porción que él pagó por cuenta de otros, porque nadie tiene, nadie puede enriquecerse en perjuicio de patrimonio ajeno, ¿verdad? Analicemos, por favor, el artículo 1352 del Código Civil, que se lo hemos leído varias veces. Lo vamos a ver. Dice, la obligación mancomunada es solidaria cuando uno o varios deudores están obligados a una misma cosa, de manera que todos o cualquiera de ellos pueden ser constreñidos al cumplimiento total de la obligación y el pago hecho por uno solo libera a los demás. Y es solidaria con respecto a los acreedores cuando cualquiera de ellos tiene derecho a exigir la totalidad del crédito y el pago hecho uno libera al deudor. Los libera al deudor. Básicamente eso, ¿verdad? Eso lo habíamos visto ya en varias oportunidades. Entonces, la responsabilidad solidaria de los socios se refiere a que cualquiera de los socios para el cumplimiento de obligaciones sociales puede ser requerido por el pago total, completo, o cualquiera de los socios puede ser requerido por el pago completo total de la deuda y él paga. Y al momento que él pague, él subroga a los acreedores de la sociedad y tiene derecho de repetición frente a los demás socios. Esa es la responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria. Bueno, antes de analizar esto, vamos a analizar el artículo 62, que habla del nombre en la razón social. Nombre de la razón social. Escuchen esto muy interesante. La persona que no siendo socio, si hay alguno que no está escuchando bien, por favor me paran. Me dicen, mira, licenciado, disculpe, yo no oigo. Porque yo no tengo el chat aquí para estar leyendo el chat, porque tengo la diapositiva aquí abierta. Entonces no quiero que nadie esté perdiéndose la explicación. Si hay alguien que no me entendió o que tiene problemas de conexión o algo, por favor me dicen, tal vez soy yo, cambio de red por aquí para que todos puedan escuchar. Entonces, la persona que no siendo socio permita que su nombre figure en la razón social queda sujeta a las mismas obligaciones y responsabilidades de los socios. Si hay un sujeto, por eso que se hace en política oficial, ¿verdad? Si hay un sujeto que no es socio de una sociedad colectiva, pero que permite que su nombre obre, porque puede haber algún homónimo, ¿verdad? Un homónimo. Permite que su nombre obre en la escritura constitutiva, en la razón social, ¿sí? Entonces esa persona queda sujeta a las mismas obligaciones de los socios colectivos, a las mismas obligaciones de responsabilidades que las responsabilidades solidaria, subsidiaria e ilimitada, ¿sí? Y tendrá la obligación de los derechos de contenido cooperativo patrimonial. Entonces, pero la responsabilidad es solidaria, subsidiaria e ilimitada si permite que su nombre obre en la razón social. Dice, sin embargo, dice, si el nombre completo o el apellido de un socio que se hubiera separado de la sociedad hubiera de mantenerse en la razón social por haberlo convenido así con los demás socios o haberlo autorizado a sus herederos, deberá agregarse a la razón social la palabra sucesores que podrá agregarse. Hay un socio que decide separarse de la sociedad. Yo conocí un caso en Guatemala. Había una editorial que se llamaba Oscar de León Palacios. Así se llamaba. Un tipo que hacía libros de texto para primaria, ¿verdad? Libros de idioma español, libros de estudios sociales, libros de ciencias naturales, etc. Y por razones, pues él vendió su participación accionaria y se fue de su participación de capital y se fue de la sociedad. Entonces la sociedad se quedó llamando Oscar de León y Sucesores Sociedad Anónima. Entonces si algún socio deba ser expulsado o excluido de la sociedad y los socios convienen que la sociedad siga teniendo los apellidos de él o el nombre completo de él, si es que se utiliza en la razón social el nombre completo o los apellidos, entonces debe colocarse la palabra sucesores que debe abreviarse SUX. ¿Sí? Ojo con eso. Dice, de lo contrario, se mantendrán las obligaciones y responsabilidades señaladas en el párrafo primero de ese artículo. Si el socio se sale de la sociedad y los socios no colocan la palabra sucesores en la razón social, él va a seguir respondiendo de las obligaciones sociales de forma solidaria, subsidiaria e ilimitada. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a analizar
lo que es el órgano de soberanía de la sociedad, de la sociedad la colectiva. El órgano de soberanía de la sociedad colectiva es la Junta General. Esta está conformada por todo el conglomerado de socios que forman parte de la sociedad, la totalidad de socios. Es el órgano deliberante de esta sociedad, es el órgano por medio del cual la sociedad va a expresar su voluntad y las decisiones se van a acordar por acuerdo de los socios y la mayoría aceptada es la simple porque la normativa de esta sociedad no expresa la mayoría que se utiliza para tomar las decisiones. Esa es la que habíamos analizado anteriormente, ¿se recuerdan? Cuando hace algunos minutos les expliqué que para este tipo de sociedades no había una mayoría específicamente, y algunos vacíos ahí, pero en el artículo 41, pero que en la sociedad anónima sí hay. Entonces el voto es la mayoría que se toma es la mayoría simple, ¿verdad? Así se utilizan las decisiones. La convocatoria para una junta general se hace por una simple citación personal escrita a los socios con 48 horas de anticipación. Y si nosotros analizamos el artículo 63, perdón, ese no es, el 65, dice, resoluciones en junta general. Dice, las resoluciones que por ley o por disposición de la escritura social corresponden a los socios serán tomadas en junta general convocadas por los administradores o por cualquiera de los socios. La convocatoria podrá hacerse por simple citación personal escrita hecha por lo menos con 48 horas de anticipación a la Junta. La convocatoria debe expresar con la debida claridad los asuntos sobre los que se haya de deliberar. ¿Sí? Entonces la convocatoria se va a hacer, puede ser convocada a la Junta General por los administradores o por cualquiera de los socios, con una citación personal, por lo menos con 48 horas de anticipación. Vamos a hablar ahora de la Junta Totalitaria. La Junta Totalitaria es una especie, es una clase de Junta General cuyo objetivo principal es que estando los socios debidamente reunidos, sin convocatoria previa, ¿sí? Se encuentran reunidos todos los socios y debidamente representados los ausentes y deciden celebrar esa Junta General y aprueban la agenda por unanimidad. Eso está en el artículo 66. Dice Junta Totalitaria. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, dice la Junta General quedará válidamente constituida sin necesidad de previa convocatoria, si encontrándose reunidos o debidamente representados todos los socios, deciden celebrarla aprobando la agenda por unanimidad. Entonces hay tres peculiaridades aquí. Primera, que están debidamente reunidos todos los socios. Todos los socios. Están reunidos todos, y si no están todos, están debidamente representados los demás, porque vamos a analizar que los socios, de conformidad con el artículo 67, se pueden hacer representar en una Junta General por medio de una carta de poder o por medio de un mandato. Y el artículo 67 estipula lo siguiente: salvo disposición en contrario de la escritura social, todo socio podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona. La representación deberá conferirse por mandato o por carta de poder. Dice salvo disposición en contrario. Quiere decir que la propia escritura podría establecer que ningún socio en una sociedad colectiva le queda prohibido hacerse representar por otra persona o por otro socio. Pero la regla general es que sí, salvo disposición expresa en contrario. Entonces, primero, que estén reunidos la totalidad de los socios, y si no están reunidos todos, que se hayan debidamente representados por mandato o carta de poder. Que se hayan reunidos, primero, que no exista convocatoria previa. Que no hay convocatoria, no hay citación personal con 48 horas de anticipación. Se encuentran debidamente representados, se encuentran debidamente reunidos y representados los ausentes. ¿Sí? Y los socios deciden celebrar una junta general. Ese es el segundo presupuesto. Y el tercero, que aprueben la agenda por unanimidad. Entonces ya nos queda bien claro que no tiene que haber una convocatoria previa, que se encuentren debidamente reunidos la totalidad de los socios y representados los ausentes, y que aprueban la agenda por unanimidad. ¿Qué es aprobar por unanimidad? Que todos los socios, si son 8 socios, 8 votan a favor. Si hay un voto en contrario, entonces ya no hay junta totalitaria. Si hay 10 socios, que los 10 socios voten a favor de una decisión. ¿Sí? Aprueban la agenda por unanimidad. Y recuerdan que habíamos analizado en el derecho societario, pues que la agenda es ese elemento material,
que utilizan los, en un órgano de soberanía para proveer, que tienen los asuntos o temas que deben ser objeto de discusión, deliberación y votación y aprobación. ¿Sí? Ya habíamos visto aquí el artículo 67, en donde los socios se pueden hacerse presentar en junta o asamblea por medio de otro socio o por medio de otro sujeto, ¿sí? Y por medio dice por medio de otras personas, no dice si sea socio o no socio, por medio de otra persona, ¿sí? Pero si es otra persona, puede ser un socio o puede ser otro sujeto ajeno a la sociedad, ¿verdad? Y es por mandato o por carta de poder. Ojo con eso, por favor. Bueno, analicemos ahora el órgano de administración. En este tipo de sociedad, el órgano de administración, que es el que va a representar a la sociedad tanto judicial como extrajudicialmente, contractualmente, fiscalmente, etc., va a estar a cargo de la administración de los socios. En defecto de pacto que establezca que uno o alguno de los socios deben fungir como administradores, este cargo recaerá en todos los socios. Entonces, la administración en este tipo de sociedad no la pueden tener extraños. Acuérdense que las estipulaciones generales del artículo 43 en adelante, 44, establece que la administración puede estar a cargo de uno o varios administradores o gerentes que pueden ser unos socios. En esta sociedad, los administradores solo son socios. En defecto de pacto, ¿y qué pacto? Un acuerdo, estipulación, establecida en la escritura constitutiva o en una asamblea, que establezca que uno de los socios es administrador, en defecto de que se establezca que uno de los socios sea administrador, entonces lo van a hacer todos. Entonces, ¿cuál es la regla? ¿Cómo tenemos que entender nosotros esta regla? Si la administración no está designada en un socio colectivo, entonces van a ser socios, van a ser administradores todos los socios. ¿Sí? Reitero, la administración puede recaer en un socio, delegado por los demás socios, votado, autorizado en la escritura constitutiva, en una disposición de escritura constitutiva, o en una junta general, donde se le va a nombrar como administrador a un socio. En defecto de ese socio, entonces la administración va a recaer en todos. ¿Sí? Artículo 63. Dice, en defecto de pacto, que es un pacto, es un acuerdo, en defecto de acuerdo, que señale que uno o alguno de los socios como administradores, lo serán todos. En defecto de pacto, que señale a uno o alguno de los socios como administradores, lo serán todos. ¿Sí? Entonces, si no se establece que uno o varios socios son los administradores, pues van a ser todos. Vamos a hablar ahora nosotros el órgano de fiscalización. Ya sabíamos cuál es la función del órgano de fiscalización, que es fiscalizar a los administradores, fiscalizar de la política económica financiera de la sociedad, verificar la contabilidad, pero solo su función específica es fiscalizar a los administradores. Y entonces, en este órgano de fiscalización, el órgano está a cargo de un delegado nombrado por los administradores, y a costa de estos se deben realizar esa fiscalización. Es un delegado, dice vigilancia. Los socios no administradores, dice, podrán nombrar un delegado para que su costa vigile los actos de los administradores. Pero fíjense que aquí hay un podrán. Leamos despacio el artículo. Dice, los socios no administradores podrán nombrar un delegado para que a su costa vigile los actos de los administradores. Fíjense que podrán. Podrán, la palabra podrán, el verbo podrán es eso o adjetivo es. Esta palabra podrán esta norma no es una norma coercitiva que establezca que forzosamente la sociedad deba nombrar un delegado. Dice podrán nombrar un delegado, pero ¿qué pasa si no nombra el delegado? Porque ese podrán es un derecho subjetivo, no es una norma coercitiva, es una norma permisiva, facultativa. Entonces, ¿qué sucede aquí? Se establece que la regla general es que nombren un delegado, pues si no nombra, ¿quién va a ejercer la fiscalización? Los demás socios que no sean administrados. La lógica nos empuja a establecer que eso es así. Bueno, por favor, dudas. Aquí terminamos con la sociedad colectiva. ¿Dudas, por favor? A ver, Selvin, ¿hay alguna duda? Buenas noches. Acá en el último artículo que usted nos explicó, en este caso podría ser o es así de que en el caso de que la fiscalización
no nombren administradores para fiscalizar. Ahí es donde yo me confundí un poco. En este caso, los otros socios pueden ser los que fiscalicen. Exacto. Mire, ellos no van a nombrar administradores para que fiscalicen. No, los administradores son los que tienen la representación legal de la sociedad. Los que van a representar a la sociedad judicialmente, extrajudicialmente. Si tienen que promover una demanda de enriquecimiento indebido, van a ir los administradores a promoverla. Si van a comprar una casa, el administrador va a ir a comprar la casa con la autorización de los socios. Pero aquí hablamos del órgano que vigila la gestión de los administradores. El que va a verificar cómo los administradores están desempeñando su función. Entonces, aquí, según el artículo 64, es un delegado. Y aquí dice, los socios no administradores podrán nombrar un delegado para que a su costa vigile los actos de los administradores. O sea, los socios que no sean administradores van a nombrar ese delegado. Pero dice podrán. Y cuando habla de la palabra podrán, como no es, ahí debería haber dicho deberán. Pero como no dice la palabra ese podrán, es una norma facultativa. Entonces, si no nombran a ese delegado, se sobreentiende y la lógica nos empuja a establecer, por ser una sociedad de tipo personalista, que la fiscalización la van a ejercer esos socios que no son administradores y que no nombraron el delegado. Muy bien. Gracias, Lin. ¿Alguna otra duda, Selin? No, Lin, ahí estamos. Gracias, muy amable. Orlando, Oscar, Arlene, Katy. ¿Alguna duda, mis amigos? No, que eso para mí está claro. Muy bien. Entonces, por el momento, por esta noche ha sido todo. Ya les voy a subir su grabación, como siempre lo he acostumbrado hoy. La voy a subir porque a veces se me olvida. Vamos a dejar la grabación por aquí.